Mi nombre es César, y durante años trabajé como periodista para un pequeño canal de investigación y cultura. El trabajo no era glamoroso, pero me apasionaba. Mi equipo y yo nos dedicábamos a explorar historias olvidadas, culturas escondidas y temas que rara vez captaban la atención del público general. No éramos un gran canal, pero teníamos un grupo de seguidores fieles que apreciaban nuestro enfoque en temas profundos y poco explorados. Nos llamaban los cazadores de historias, y con el tiempo ese apodo se volvió casi una broma interna entre nosotros. A lo largo de los años, habíamos cubierto una variedad de temas, desde la vida en comunidades remotas hasta rituales ancestrales que pocos conocían, pero ninguna historia me marcó tanto como la última que investigamos. Una historia que nunca salió al aire y que todavía me atormenta hasta el día de hoy. Era un día común cuando nuestro jefe nos llamó a su oficina para discutir una nueva propuesta. Nos había llegado una pista sobre una tribu que vivía en un bosque denso y poco accesible. Una comunidad que, según decían, mantenía sus costumbres y tradiciones intactas desde tiempos inmemoriales. La idea era hacer un reportaje que mostrara cómo era la vida en esta tribu, su historia, sus rituales y su día a día. Parecía el tipo de historia perfecta para nuestro programa, algo que combinaba nuestra pasión por la cultura con el deseo de explorar lo desconocido. Después de un breve debate, decidimos aceptar el reto. El equipo estaba compuesto por 4 personas. Yo, como jefe de redacción y principal investigador. Marta, nuestra cámara, una mujer valiente y con un ojo increíble para capturar momentos únicos. Andrés, el sonido, siempre preocupado por obtener la mejor calidad de audio en las condiciones más difíciles. Y Luis, nuestro guía local, quien tenía la tarea de asegurarse de que llegáramos y volviéramos sanos y salvos. Partimos a la semana siguiente. El viaje fue largo y agotador, una combinación de horas en carretera y caminatas a pie a través de un terreno cada vez más inhóspito. El bosque era denso, casi impenetrable en algunos tramos, y a medida que avanzábamos, la sensación de aislamiento se volvía más intensa. No había cobertura telefónica, y las señales de la civilización desaparecían lentamente hasta que solo quedamos nosotros, rodeados de naturaleza en su forma más pura y salvaje. Llegamos al borde del territorio de la tribu después de 2 días de viaje. Luis nos había advertido que debíamos proceder con cuidado, ya que no todas las tribus eran acogedoras con los extraños. Pero cuando finalmente hicimos contacto, nos recibieron con una calidez sorprendente. Un grupo de hombres y mujeres se acercó a nosotros, sonriendo y hablando en su idioma nativo. Aunque no entendíamos sus palabras, su lenguaje corporal era claro. Éramos bienvenidos. Nos llevaron al corazón de su aldea, un lugar que parecía congelado en el tiempo. Las chozas estaban construidas con madera y hojas, y el humo de pequeñas fogatas se elevaba en el aire, llenando el ambiente con un olor a madera quemada y tierra húmeda. Los niños jugaban descalzos, riendo, mientras los adultos nos observaban con una curiosidad silenciosa. Durante los primeros días nos dedicamos a familiarizarnos con la comunidad. Marta capturaba todo con su cámara, desde las actividades cotidianas hasta los rituales que nos permitían presenciar. Andrés estaba fascinado por los sonidos del bosque, por lo que pasaba horas grabando el ambiente, intentando captar cada detalle. Yo, por mi parte, hablaba con Luis, quien actuaba como nuestro intérprete, tratando de comprender la historia y las costumbres de la tribu. Al principio todo parecía ir bien. Los líderes de la tribu, 2 ancianos de aspecto sabio y sereno, nos trataron con respeto y cortesía. Nos hablaron a través de Luis sobre sus creencias, sus prácticas agrícolas y cómo habían logrado mantenerse al margen del mundo moderno. Era un estilo de vida que, aunque difícil, parecía estar lleno de paz y armonía. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzamos a notar pequeñas señales de que algo no estaba del todo bien. Los miembros de la tribu comenzaron a observarnos de una manera diferente, con una intensidad que no habíamos sentido antes. Las sonrisas amables se volvieron más escasas, y en su lugar aparecieron miradas calculadoras y desconfiadas. No podía evitar sentir que, de alguna manera, habíamos cruzado una línea invisible. Una tarde, mientras Marta y yo estábamos revisando algunas de las tomas que había capturado, nos dimos cuenta de que en varias de las grabaciones recientes había figuras en el fondo, apenas visibles entre las sombras del bosque.
Al principio pensamos que eran miembros de la tribu que simplemente nos observaban desde la distancia, pero cuando revisamos más de cerca, nos dimos cuenta de que estas figuras eran diferentes. Eran más altos, con rasgos más angulosos, y sus ojos parecían brillar con una intensidad que no habíamos notado en los otros habitantes de la aldea. Luis, que estaba sentado cerca, se inclinó hacia la pantalla cuando le mostramos las imágenes. Su rostro se ensombreció de inmediato. Nos dijo que esas personas no eran parte de la tribu con la que habíamos estado hablando. Eran, según él, una facción separada, más primitiva, más peligrosa. Nos aconsejó que abandonáramos la aldea antes de que fuera demasiado tarde, pero yo, obstinado y determinado a obtener una buena historia, decidí quedarme un poco más. Esa noche, todo cambió. Nos despertaron los sonidos del bosque, pero esta vez no eran los sonidos usuales de la vida nocturna. Eran gritos guturales y distantes, mezclados con el crujir de ramas y el sonido del viento golpeando las hojas. Me levanté de inmediato, con el corazón latiendo a toda velocidad. Salí de mi tienda para encontrar a mis compañeros ya fuera, con expresiones de preocupación en sus rostros. Marta sostenía su cámara, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía mantenerla estable. Luis nos dijo que debíamos irnos y que debíamos hacerlo ya. No necesitó explicarse más. Comenzamos a empacar nuestras cosas a toda prisa, sin hablar, mientras el miedo crecía en nosotros como una sombra que se apoderaba de todo. Sin embargo, antes de que pudiéramos terminar, escuchamos pasos acercándose rápidamente. Nos dimos la vuelta y vimos a un grupo de personas corriendo hacia nosotros, los mismos hombres que habíamos visto en las grabaciones. No hubo tiempo para pensar. Luis gritó que corriéramos, y eso hicimos. Nos internamos en el bosque sin dirección clara, solo movidos por el puro instinto de supervivencia. Podía escuchar los gritos de mis compañeros a mi alrededor, pero no me atrevía a mirar atrás. El sonido de nuestros perseguidores se mezclaba con el latido ensordecedor de mi corazón. Corríamos a ciegas, tropezando con raíces y ramas, intentando mantenernos juntos, pero el bosque era traicionero, y pronto nos vimos separados. Fue en ese momento cuando comprendí lo que estaba sucediendo. Habíamos invadido un territorio que no nos pertenecía, y ahora éramos la presa. No éramos los investigadores, sino los investigados, los cazados. La persecución duró lo que parecieron horas, aunque es probable que solo fueran minutos. En un momento dado tropecé y caí al suelo. Me quedé allí, sin aliento, con las piernas temblando y el cuerpo adolorido. Miré alrededor, pero no había señales de mis compañeros. El bosque se había vuelto opresivo, como si las sombras mismas conspiraran para atraparme. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador, un sonido que nunca olvidaré. Era la voz de Andrés, seguida de un silencio sepulcral. Sabía que algo terrible había sucedido, pero no podía hacer nada. Estaba solo, y todo lo que podía hacer era seguir corriendo. Finalmente, llegué a un claro en el bosque. Estaba empapado de sudor, con la ropa rasgada y las manos ensangrentadas por las caídas. El silencio a mi alrededor era absoluto, como si el bosque hubiera decidido que ya no había necesidad de hacer ruido. Me desplomé en el suelo, incapaz de continuar, y fue entonces cuando lo vi. Una figura en la distancia observándome desde el borde del claro. No era uno de mis compañeros, era uno de ellos. Me miraba con ojos fríos, calculadores, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. No hice ningún movimiento, simplemente nos quedamos allí mirándonos. Finalmente, él dio un paso hacia atrás, y luego otro, hasta que desapareció entre las sombras del bosque. No sé cuánto tiempo estuve allí, inmóvil, esperando a que algo sucediera. Finalmente, cuando la oscuridad comenzó a descender, reuní las fuerzas suficientes para levantarme y continuar caminando. No tenía idea de hacia dónde iba, solo sabía que debía alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Eventualmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a un camino. No sé cómo logré salir del bosque, pero lo hice. Estaba desorientado, agotado y cubierto de rasguños, pero estaba vivo. El sol ya comenzaba a salir y el cielo se teñía de un tono anaranjado pálido. Caminé sin rumbo fijo hasta que finalmente encontré una pequeña carretera. No había señales de mis compañeros, ni rastro de la tribu que nos había perseguido. Solo quedaba yo, y un silencio opresivo que parecía aplastar cualquier intento de racionalizar lo que había ocurrido.
Unos kilómetros más adelante, encontré una cabaña abandonada. El lugar estaba destartalado, pero al menos me ofrecía un refugio temporal. Me dejé caer en el suelo con la espalda apoyada contra una pared de madera podrida. El cansancio se apoderó de mí, y antes de darme cuenta, me quedé dormido. Me despertó el sonido de un motor. Afuera un viejo camión se detuvo, y un hombre mayor de rostro arrugado y expresión amable bajó del vehículo. Al verme corrió hacia mí y me ayudó a levantarme. Apenas tenía fuerzas para hablar, pero logré balbucear algo sobre mis compañeros y la tribu. El hombre me miró con preocupación y me ayudó a subir al camión. Dijo que me llevaría al pueblo más cercano, donde podría recibir ayuda. El viaje de regreso fue un borrón. Recuerdo el camino sinuoso, los árboles que parecían cerrarse sobre nosotros, y el hombre hablándome en voz baja, aunque no pude entender mucho de lo que decía. Finalmente, llegamos a un pequeño hospital, donde me atendieron de inmediato. Me diagnosticaron con agotamiento severo, deshidratación y shock. Pasé los siguientes días en una cama de hospital, intentando reconstruir lo que había sucedido. Cuando me sentí lo suficientemente fuerte, traté de explicar lo que había ocurrido a las autoridades locales. Les hablé de la tribu, de la persecución y de cómo me había perdido en el bosque. No estaban seguros de qué hacer con mi historia. Al principio, intentaron organizar una búsqueda, pero después de unos días, sin encontrar ningún rastro de mis compañeros, decidieron que la operación era demasiado peligrosa. El bosque era inmenso y lleno de trampas naturales. Las probabilidades de encontrar a alguien vivo o muerto eran mínimas. Con el tiempo regresé a la ciudad. El canal decidió que el programa nunca vería la luz. No había suficiente material, y lo que teníamos era demasiado perturbador. Nadie quería arriesgarse a transmitir algo que podría causar tanto revuelo. Se tomaron la decisión de archivar todo, de dejar que esa historia se desvaneciera en el olvido. Sin embargo, no pude olvidarlo. Los días que pasé en el bosque, la casa, los gritos de mis compañeros, todo seguía allí, grabado en mi mente como una cicatriz que nunca sanaría. Durante meses, me negué a ver las grabaciones que habíamos hecho, pero sabía que estaban allí, esperándome. Las cintas estaban guardadas en una caja, en el rincón más oscuro de mi apartamento, como un recordatorio constante de lo que habíamos perdido. Una noche, después de varias copas de whisky, decidí enfrentarme a esas grabaciones. Tomé una de las cintas y la inserté en la cámara. Al principio las imágenes eran inofensivas, tomas de la aldea, de los niños jugando, de los ancianos hablando. Pero a medida que avanzaba, los recuerdos empezaron a volver con fuerza. La tensión en el ambiente, las miradas desconfiadas, los susurros en un idioma que no entendía. Y luego, la persecución. La cámara capturó fragmentos de nuestra huida, las ramas golpeando el objetivo, los jadeos de mis compañeros, y finalmente el silencio cuando la cámara cayó al suelo. La última imagen que vi antes de apagarla fue la de uno de mis compañeros, Andrés, siendo arrastrado hacia las sombras por una figura que apenas se distinguía. No pude continuar. Apagué la cámara y guardé la cinta de nuevo en la caja. Esa fue la última vez que intenté revivir ese día. Desde entonces, las cintas han permanecido allí, sin ser tocadas, como un testimonio de lo que sucedió, pero también como una carga que no me atrevo a llevar. A lo largo de los años, surgieron rumores. Se decía que uno de mis compañeros, tal vez Luis, había sobrevivido y que ahora vivía con la tribu, habiéndose convertido en uno de ellos. No hay pruebas concretas de esto, solo susurros y leyendas que circulan entre los lugareños. Algunos dicen que lo han visto, que ha cambiado, que ahora es más un cazador que un ser humano. Pero yo no lo sé. No tengo forma de saberlo. Todo lo que sé es que nunca regresaron, y que el bosque se los tragó como si nunca hubieran existido. Ahora, cada vez que escucho el viento soplando entre los árboles, no puedo evitar pensar en ese bosque, en la tribu, y en lo que les sucedió a mis compañeros. Vivo con la culpa de ser el único que salió de allí, de no haber hecho más para ayudarlos. Pero sé que, al final, el bosque no deja que nadie escape completamente. Una parte de mí sigue allí, perdida entre las sombras, esperando el día en que finalmente pueda descansar. Y así, esa historia, la historia que nunca se emitió, se convirtió en mi pesadilla personal, una que me persigue en sueños,
que me recuerda constantemente que hay lugares en el mundo que deberían permanecer ocultos, lugares donde el hombre no tiene derecho a entrar. Y aunque trato de seguir adelante, de dejarlo atrás, sé que nunca podré escapar del todo, porque el bosque nunca olvida, y yo soy su testigo silencioso, el que sobrevivió para contar la historia que nadie quería escuchar. Primero, técnicamente esta no es mi historia, es la de mi abuelo, pero como él ya no está para contarla, y una buena historia muere cuando no se cuenta, estoy seguro de que tengo su permiso póstumo para narrarla. Lo segundo es que no puedo ser demasiado liberal con los detalles aquí, porque algunas personas todavía podrían ir a prisión por esto. Sí, sucedió alrededor de 1980, pero un par de los principales involucrados siguen vivos, y si la verdad saliera a la luz, probablemente pasarían el resto de sus vidas en prisión, así que intentaré ser lo más anónimo posible. Somos una comunidad muy unida aquí, y no vamos a permitir que separen a nuestros ancianos de nosotros en el momento en que más nos necesitan. Además, si los medios se enteraran de lo que sucedió, estarían sobre nuestro pequeño pueblo como moscas en un excremento de vaca. Así que lo que sucedió ha permanecido como un secreto muy bien guardado hasta ahora cuando voy a compartirlo con todos ustedes. No me malinterpreten, me siento un poco como un chivato al escribir sobre esto, pero también siento que si no le cuento a alguien, mi cabeza va a explotar. Es una historia demasiado loca como para no contarla a alguien. Vivimos en un pequeño pueblo de la nación navajo con una proporción de aproximadamente 70-30. En su mayoría es blanco europeo, pero hay unos cuantos de nosotros, navajos de sangre pura, y mi familia es una de ellas. Según mi abuelo, 9 navajos de sangre pura de nuestro pueblo fueron reclutados para servir en Vietnam. 4 de ellos murieron, uno desapareció en acción, y de los 4 que regresaron, solo 2 se quedaron en el pueblo e intentaron reintegrarse a la vida de nuevo. Uno era mi abuelo, y el otro era un tipo al que llamaremos Claudio. Así que tanto mi abuelo como Claudio empezaron sus familias más o menos al mismo tiempo. Ambos tuvieron 2 hijos. Trabajaban en el mismo lugar y, básicamente, llevaban vidas paralelas. Habiendo servido ambos en Vietnam, aunque en unidades diferentes, pensarías que habrían tenido más afinidad, pero no. Claudio no le hablaba a mi abuelo sobre Vietnam ni sobre nada más. De hecho, Claudio no hablaba con casi nadie. Solo iba a trabajar, volvía a casa y pasaba tiempo con su familia. Debe haber llevado una casa lo suficientemente estricta, ya que sus hijos siempre eran educados, y los pocos que alguna vez tuvieron acceso a su hogar decían que estaba perfectamente en orden. Aparte de que Claudio era generalmente antisocial, no había señales de advertencia sobre él. Mi abuelo decía que muchos veteranos simplemente se mantenían reservados después de volver a la civilización. No era algo especial, pero incluso si eran reservados sobre lo que habían pasado, los veteranos aún tienen sus problemas, especialmente en lo que respecta al matrimonio y la familia. Por eso, la gente no se sorprendió mucho cuando la esposa e hijos de Claudio dejaron de aparecer en el trabajo o en la escuela. Probablemente simplemente se cansaron de vivir con un robot y siguieron adelante con sus vidas. O eso creían todos, porque después de un tiempo, un grupo de excursionistas estaba caminando por un barranco cercano cuando empezaron a oler algo horrible proveniente de una de las paredes del acantilado. Escondidos en un pequeño hueco y cubiertos con rocas de diversos tamaños, estaban los cuerpos de la esposa y los 2 hijos de Claudio. La última vez que alguien vio a Claudio antes de que la policía lo declarara una persona de interés, fue un vecino suyo que lo vio saliendo de su patio trasero y subiendo a las colinas, que básicamente es un gran bosque cuando te adentras lo suficiente. Aparentemente llevaba una gran mochila de equipo militar como si estuviera dispuesto a estar allí por un tiempo. Eso, y el hecho de que la forma en que se dispusieron los cuerpos de la familia fue un entierro tradicional navajo. Y eso fue todo lo que la policía necesitó para ir a buscarlo. Solo que no fue el FBI ni una gran fuerza policial de la ciudad quienes lo buscaron. Era solo el sheriff de un pequeño pueblo y uno de sus ayudantes. No creían que Claudio hubiera matado a su familia, no según mi abuelo. Solo querían saber si él pensaba que estaba en peligro. De ahí que se fuera así. Así que el sheriff y su ayudante se adentran en las colinas para buscar a Claudio. Pasa un día, pasan 2 días.
Pero al tercer día se hace evidente que los dos oficiales de la policía tribal simplemente no van a regresar. Pero en lugar de llamar a un verdadero apoyo, un ayudante simplemente reúne a un grupo de voluntarios y se lanzan en una búsqueda mal organizada para encontrar a los oficiales desaparecidos. Solo que aquí está el detalle. Se fueron armados, y mi abuelo era uno de ellos. Mi abuelo había estado en el taller mecánico durante su servicio, pero Claudio había estado en otra unidad completamente diferente. Era un patrullero de reconocimiento de largo alcance, LRRP. Estos tipos eran como de los más duros, con miradas de 1600 kilómetros de distancia, acostumbrados a estar en la jungla durante semanas. Claudio era capaz de vivir en esas colinas durante meses, y el pequeño grupo de búsqueda, que pronto se convirtió en un grupo de caza, definitivamente no estaba listo para la tarea que tenían entre manos. Según mi abuelo, de los 20 o así que se internaron en el bosque para buscarlo, Claudio solo mató a 3 de ellos, al sheriff, al ayudante y a uno del grupo de búsqueda. Pero fueron las cosas que hizo con los cuerpos lo que causó el resto de las bajas. Los destazó y los colgó de tal manera que cuando el grupo de búsqueda los encontró, sus dedos del gatillo ya estaban más que listos. Cuando llegó el momento, Claudio solo disparó a los hombres con una vieja 45, pero el miedo y el fuego cruzado resultante mataron a 2 hombres más e hirieron a otros tantos. La gente estaba aterrorizada, las balas volaban, y los que no fueron directamente disparados tenían astillas de madera en todo tipo de lugares desagradables. Finalmente atraparon a Claudio, pero no pudieron traerlo con vida, y pagaron un alto precio por hacerlo. De no haberse ocultado todo, mucha gente habría ido a prisión por asesinato, homicidio involuntario, o por violar leyes de armas y caza, sin mencionar cómo la cobertura mediática nos habría enterrado, manchado nuestro nombre, y acabado lo que Claudio había empezado para nosotros, los navajos. Así que, como dije, la gente lo encubrió, y ahora simplemente guardamos silencio sobre esto, especialmente con los forasteros. Y estoy lo suficientemente contento de contar esta historia de esa manera porque realmente no revela nada. Y si crees que puedes reducir a qué pueblo se refiere solo por el tema de los navajos, buena suerte, la vas a necesitar. Hace unos años estaba conduciendo por la reserva de Pine Ridge en Dakota del Sur. Soy mitad Sioux, y aunque no vivo en la reserva, mi trabajo de transporte comercial me lleva por Pine Ridge y Rosebud muy a menudo. Así que una noche, era bastante tarde, y acababa de pasar por un pequeño pueblo llamado Oglala, en camino a Pine Ridge. He estado aguantando las ganas de orinar desde Ulrichs, diciéndome a mí mismo que podía aguantar hasta llegar a Pine Ridge y la gasolinera en la que solía parar cuando todo lo demás estaba cerrado. Pero no, de repente mi vejiga empieza a gritarme, y estoy en esa edad en la que ya no puedo arriesgarme con esas cosas. Así que hago lo que cualquiera haría y me detengo para responder al llamado de la naturaleza. Estoy en un tramo de carretera oscura y justo me detengo en el único tramo flanqueado por árboles a ambos lados de la carretera. Estoy a punto de orinarme, pero lo último que quiero hacer es causar un accidente. Así que enciendo las luces de emergencia para que la gente sepa que estoy allí, y luego salto de mi camión para hacer lo mío. Justo cuando termino y estoy a punto de girar de nuevo hacia el camión, escucho algo moviéndose entre los árboles a mi izquierda. Luego, justo delante de mis ojos, una sombra emerge de la línea de árboles. Las luces de emergencia solo lo iluminan parcialmente, así que no puedo ver su rostro ni distinguir muchos detalles sobre él. Pero hay una cosa que puedo ver gracias al pequeño destello de luz que se refleja en ella, y es el gran cuchillo de carnicero en la mano del hombre. Me muevo un poco en mi lugar para enfrentarlo, y él escucha esto y se gira para mirarme. Estoy retrocediendo lentamente, diciéndole al tipo que se lo tome con calma, y todo el tiempo estoy esperando que no se lance sobre mí. Dios, estoy esperando eso. Cuando finalmente hablé, no fue para nada tranquilizador. Voy a necesitar que llames a la policía, dice, y la combinación de contexto y miedo me hace pensar que es por mí, ¿verdad? Me está diciendo que necesito llamar a la policía para protegerme de él. Ahora ya estoy buscando algo, pero no es mi teléfono, es la pistola en la guantera de mi camión. Poco a poco me estoy acercando a la cabina mientras le digo, claro, amigo, llamaré a la policía por ti. Solo cálmate con ese cuchillo, ¿de acuerdo?
Solo tengo que ir a buscar mi teléfono en el camión y llamaré a la policía por ti. Vale la pena mencionar que decir que el servicio celular es irregular en esa zona sería quedarse corto. Supongo que ha mejorado desde que ocurrió este incidente, pero en ese momento no habría confiado en un teléfono celular en esas carreteras, más de lo que confiaría en una cafetera de chocolate. Pero definitivamente podía confiar en ese 38 especial. Y eso era lo único en mi mente. Siento un breve momento de alivio cuando logro sacar la pistola de la guantera sin que el tipo lo vea. O tal vez sí lo hizo y simplemente no reaccionó, porque le muestro mi teléfono antes de preguntar por qué necesita que llame a la policía. Si hubiera dicho algo remotamente espeluznante, estaba listo para vaciarle todas las balas en esa carretera, sabiendo que ningún jurado en el mundo me condenaría dadas las circunstancias. Pero su respuesta no fue espeluznante, angustiante seguro, pero no espeluznante. Y cuando la escuché, guardé la pistola de nuevo en la guantera y salí de mi camión otra vez. Me dijo que había entrado en el bosque con la intención de cortarse el cuello con el cuchillo, pero que cuando llegó allí realmente iba a hacerlo no pudo. Dijo que lo único que pudo imaginar fue a su hija pequeña escuchando la noticia de que él había muerto, y cómo no podría hacerle eso a ella. Luego simplemente se derrumbó. No sabía qué más hacer, así que le di mi petaca de whisky y le di una palmadita masculina y torpe en la espalda. Cuando se calmó un poco, le dije que si tiraba el cuchillo, lo llevaría a Pine Ridge al hospital, para que tal vez pudiera internarse y recibir ayuda o lo que fuera. Inicialmente simplemente se negó, y lo que dije a continuación casi no salió porque aún me preocupaba que pudiera empezar a apuñalarme, pero sentí el miedo y lo dije de todos modos. Hazlo por tu hija, hombre, hazlo por ella. En ese momento tira el cuchillo al bosque y se dirige al lado del pasajero de mi camión. Después de dejarlo en el hospital, todo lo que sabía sobre el tipo era que se llamaba Jacob, así que no era como si pudiera buscarlo o algo, lo cual es una pena porque me habría gustado volver a verlo, solo para ver cómo estaba. Pero no, así no es como funciona la vida, ¿verdad? Simplemente no obtienes los finales de cuento de hadas que quieres todo el tiempo, y a veces solo te queda esperar y preguntarte. Espero que Jacob esté bien, pero a veces, en los momentos más oscuros, me pregunto si finalmente encontró el valor o la desesperación para hacerlo. Todos han oído hablar del Wendigo, ¿verdad? Yo crecí en la reserva indígena de Isabela, en el centro de Michigan, en la tierra tribal de la nación Saginaw Chippewa. Así que créanme cuando les digo que he escuchado muchas historias de campamento sobre el Wendigo en mi vida. Para aquellos que no lo saben, un Wendigo es básicamente como un espíritu maligno, aunque hoy en día lo representan como humanoides con cabezas de cráneo de ciervo y astas. Eso no es exactamente como se describen en la leyenda nativa americana, y la gente lo confunde, creyendo que te convertirás en un Wendigo si comes carne humana. Tampoco funciona exactamente así, y la verdadera leyenda es mucho peor, se los aseguro. Ahora no me malinterpreten. Los Wendigos atacan a las personas en algunas de las historias que conozco, pero lo principal que hacen es manipular físicamente a los humanos para que se maten y se coman entre ellos. Como, ahí estás tú con tu amigo, y poco a poco sientes un hambre profunda y desgarradora, y se vuelve cada vez peor hasta que no puedes pensar en otra cosa más que en matarlo y comerte su carne. Luego, después de eso, vuelves en sí y estás como, no, he matado y comido a mi amigo de la infancia. Eso es mucho, mucho peor que simplemente ser atacado por algún tonto cráneo de ciervo si me preguntas. Pero resulta que en realidad hay una especie de verdad extraña en toda la historia del Wendigo. Una que me contó un tío que pensaba que todo ese rollo sobrenatural era una tontería. Debido a la naturaleza del trabajo de mis padres, ambos eran enfermeros de turno en dos clínicas diferentes. A menudo pasaba los fines de semana con mi tío Eddie. En algunos aspectos era el mejor tío que un niño podría desear, y en otros no tanto. Por ejemplo, si una frase lo resumía era sin tonterías, pero eso resultó ser una espada de doble filo. Un ejemplo perfecto sería cómo me dejaba tomar una cerveza durante la cena cuando cumplí 17 años, con la condición de que nunca se lo dijera a mis padres. Pero luego, la vez que intenté quedarme en su casa cuando tenía 19 años y estaba borracho, me echó y llamó a mi madre a primera hora de la mañana. Quiero decir,
Sé que fue amor duro, lo entiendo, pero estuve castigado por un mes y no era su mayor fan en ese momento. De todos modos, mi tío Ed y yo estábamos sentados en su porche hablando de esto y aquello cuando de alguna manera surgió el tema de los wendigos. Ed normalmente ponía los ojos en blanco y asentía cada vez que surgían los mitos y leyendas de Saginaw. Y para ser justos, hacía lo mismo con el cristianismo y todas las demás religiones. Lo llamaba tonterías celestiales. Pero luego, por alguna razón, mencioné a los wendigos y él simplemente hizo un chasquido con la lengua y negó con la cabeza. Comenzó a decirme que algunos mitos, historias y leyendas lo asustaban porque había una pizca de verdad en ellos. Algunas cosas son inventadas solo para enseñar una lección, mientras que otras son historias verdaderas con las fabricaciones siendo solo músculo en un esqueleto muy real. Le pregunté qué quería decir con eso, y fue entonces cuando el tío Ed se volvió hacia mí con esa mirada mortalmente seria. Era como, los wendigos son reales, chico, hay una ciencia detrás de ellos. Obviamente en ese momento mi mandíbula estaba en el suelo. Aquí estaba mi tío Ed, que no creía en tonterías diciéndome que los wendigos son reales, así que estaba muy inclinado a creerle. Imaginé que había algún giro en la historia, porque no había manera de que Ed me estuviera diciendo que los espíritus caníbales malvados eran reales. Y vaya si tenía razón. Así que el tío Ed me dice que muchos de los informes de canibalismo entre los nativos americanos son una tontería ridícula. El único consumo ritual de restos humanos ocurrió con ciertas tribus del suroeste que solían beber las cenizas de sus muertos, y a pesar de ser un poco extraño, no hay peligro de enfermarse por beber un poco de ceniza. Pero eso no significa que no haya habido incidentes de consumo de carne humana por parte de nativos americanos, y evidentemente el mito del Wendigo es parcialmente un cuento de advertencia en contra de hacerlo. Mi tío dice que todo proviene de una enfermedad particular que se obtiene como resultado de comer carne humana, una enfermedad que se llama Kuru en algunas áreas del sudeste asiático. Básicamente hay un tipo especial de proteína en los cuerpos humanos, y si otros humanos la ingieren, puede realmente afectarlos. Pero son los síntomas de esta cosa llamada Kuru lo que origina las historias del Wendigo, y vienen en 3 etapas distintas. La primera hace que el caníbal parezca estar borracho, no pueden caminar recto ni hablar bien, y tienden a balancearse de un lado a otro en el lugar. La segunda etapa es donde las personas deben haber obtenido la idea de un monstruo, porque esto implica cambios de humor bastante serios y brotes de risa involuntaria. En serio, imagina que una persona está triste y deprimida en un momento, y al siguiente están enojados contigo sin razón alguna mientras se ríen a carcajadas. Me recuerda a esa película del Joker, riendo aunque no sientas ganas de reír. Pero la tercera y última etapa es la que creo que es la base de algunas de las imágenes del Wendigo. La condición se vuelve tan grave que después de un cierto tiempo de estar infectado, la persona ya no puede moverse correctamente. Quiero decir, pueden arrastrarse, pero no por mucho tiempo. Y es alrededor de ese momento que también pierden la capacidad de tragar algo más que agua. Así que no pueden alimentarse, ni moverse. Básicamente te conviertes en un esqueleto en unas pocas semanas. Un esqueleto viviente que solo puede gemir y tal vez incluso atacar en confusión a aquellos que intentan ayudarte. De repente, la conexión entre la inanición y el canibalismo, y la imagen y el folclore del Wendigo, se vuelve bastante clara para mí. La gente simplemente construyó un mito en torno a la idea, y con el tiempo, la cruda verdad detrás del monstruo se perdió entre la leyenda. Recuerdo estar sentado allí, atónito, pensando, si eso es cierto, si los wendigos son reales, ¿qué más es real? Afortunadamente Ed no tenía más historias sobre cómo los vampiros y los hombres lobo eran reales, pero sí dijo que sospechaba que, al igual que el Wendigo, había un terrible fragmento de verdad en la mayoría de los otros monstruos aparentemente ficticios. Era solo cuestión de usar la ciencia, la historia y la lógica básica para averiguar qué podrían haber sido esas cosas. Pero, honestamente, no sé si quiero descubrirlo. El mundo parecería demasiado aterrador si de alguna manera descubriera que todos los monstruos en él eran de alguna manera reales. En mayo de 1921, Anna Brown, de 36 años, caminaba por los bosques del condado de Osage, Oklahoma, con un amigo y algunos conocidos suyos. Anna era miembro del pueblo indígena Osage,
y las tierras por las que caminaban estaban designadas como sus sagradas tierras tribales, o como se llama ahora, la nación Osage. Los hombres con los que Ana estaba ese día no eran de los Osage, pero en general había buenas relaciones entre los Osage y sus vecinos de otras etnias. El mestizaje, el comercio y otras formas de socialización eran comunes entre los Osage y aquellos que habían llegado de otros continentes en años anteriores. En ese momento, Estados Unidos estaba bajo la ley seca, por lo que cuando los nuevos compañeros de Ana le dijeron que se dedicaban a la fabricación y venta de licor ilegal, ella se interesó. A ella también le gustaba beber de vez en cuando, y cuando los hombres le ofrecieron una botella gratis de licor ilegal de su destilería secreta en el bosque, Ana no dudó en aceptarla. Caminaron por el bosque durante casi media hora antes de llegar a un barranco empinado. Los hombres le dijeron a Ana que su destilería de licor estaba al fondo del barranco, pero cuando ella miró no pudo ver nada. Resultó que la vista del barranco, rocoso y salpicado de árboles esqueléticos, sería lo último que Ana Brown vería en su vida. Uno de los destiladores se acercó por detrás, le puso una pequeña pistola Derringer en la nuca y apretó el gatillo. Ana estaba muerta antes de que su cuerpo tocara el suelo. Luego arrojaron su cuerpo al barranco, donde permaneció hasta que fue descubierto, horriblemente descompuesto, por un grupo de cazadores. La herida de bala en la cabeza de Ana era tan pequeña, y su cuerpo estaba tan descompuesto que, inicialmente, la causa de la muerte se atribuyó a complicaciones resultantes del alcoholismo o muerte por accidente. Fue solo mucho después que se descubrió la herida de bala, que inicialmente se había considerado un simple accidente, pero que resultó ser solo la primera de muchas muertes que marcarían algo mucho más siniestro. Fue el comienzo de lo que se conocería como los asesinatos de Bloodland. En octubre de 1897, 24 años antes del asesinato de Ana Brown, la compañía Phoenix Oil Company estaba perforando una serie de pozos de petróleo en la reserva de Osage. Los prospectores habían determinado que había un enorme depósito de petróleo crudo bajo la tierra, y era solo cuestión de encontrar el lugar adecuado para perforar. A los trabajadores petroleros les llevó meses hacerlo, pero en octubre lograron perforar su primer pozo de petróleo exitoso en el territorio de Oklahoma, en un lugar llamado Butler Creek. Luego, en 1901, la compañía Phoenix Oil Company absorbió a su competencia, volviéndose lo suficientemente poderosa como para presionar a la Oficina de Asuntos Indígenas para que les subarrendara la parte oriental de la reserva Osage hasta 1916. Pero también se escribió otra cláusula en el contrato, que decía que, a pesar de que la parte oriental de la nación Osage se subastara, la mayor parte de los derechos minerales subterráneos, incluidos los del petróleo, serían propiedad de la nación Osage y mantenidos en fideicomiso por el gobierno federal. La historia de las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y los pueblos indígenas americanos está objetivamente marcada por la traición, el dolor y la muerte. Pero la decisión sobre los derechos minerales de los Osage parece ser un ejemplo relativamente raro de un gobierno estadounidense actuando de manera honorable y benevolente. Tanto es así que, para principios de los años 20, la nación Osage recibía ingresos y regalías increíblemente lucrativos por las ventas de petróleo crudo, convirtiéndolos en algunas de las personas más ricas de todo Estados Unidos. Mírenlo de esta manera. Cuando las regalías alcanzaron su punto máximo en 1925, una familia de 4 miembros que estaba en la lista de asignación de regalías ganaba $52,800 al año, lo que equivale a poco menos de $600,000 al año en la economía actual. Piénsenlo como una Arabia Saudita en miniatura. Familias afectadas por la pobreza histórica de repente estaban llenas de dinero, tanto que no sabían qué hacer con él. Pero la ola de riqueza que barrió la reserva Osage no pasó desapercibida por aquellos de ascendencia europea y otras herencias no nativas, y lo que en el pasado había sido una relación bastante cordial con el pueblo indígena, se volvió amarga, con la codicia y los celos reemplazando la paz y la armonía. Resultó que Ana Brown era una de las receptoras de regalías. Como era una mujer divorciada, el testamento de Ana adjudicó su patrimonio a su madre, Lizzie Kyle, quien había heredado los derechos de su difunto esposo y de sus 2 hijas, y estaba cobrando miles de dólares al mes en regalías. El siguiente en la línea para heredar las regalías de Ana era su primo, Charles Whitehorn.
Pero Charles no se presentó al funeral de Anna unos días después de su muerte, y cuando sus parientes fueron a buscarlo, encontraron algo horripilante. Charles había sido asesinado de un disparo en la cabeza, de manera muy similar a cómo había sido asesinada Anna, y los médicos estimaron su fecha de muerte alrededor del mismo día en que Anna fue asesinada. Luego, solo 2 meses después, un amigo que visitaba la casa de Liz y Kyle encontró el lugar inquietantemente silencioso. Cuando entró a la casa, el olor a muerte lo recibió, con el cuerpo en descomposición de Liz y mostrando claros signos de juego sucio. Los Kyle y su familia extendida caían como moscas, y con todas las regalías y derechos cambiando de manos, no hacía falta ser un genio para entender por qué. Durante un tiempo, la violencia en la reserva Osage cesó casi por completo, pero las investigaciones sobre los 3 asesinatos ya cometidos estaban en un callejón sin salida. Aunque las motivaciones para los asesinatos eran claras, la gran cantidad de sospechosos y aquellos potencialmente motivados por la codicia era astronómica. Para 1923, era evidente para todos los que fueron testigos que los no Osage de Oklahoma estaban tratando lentamente de apoderarse de los derechos minerales del pueblo indígena, y parecía que algunas personas estaban más que dispuestas a recurrir a la violencia para poner sus manos en el proverbial caldero de oro. Con Liz y Kyle muerta, el único receptor de las regalías petroleras de la familia fue un hombre llamado Henry Roan Horse, otro primo de Anna Brown que de repente se encontró tan rico como Creso tras la muerte de su tía. Según todos los informes, Henry era muy consciente de la amenaza a su vida, y el hecho de que esa amenaza proviniera de fuerzas sombrías y sin rostro lo hacía aún más aterrador. Sus amigos decían que se volvió increíblemente nervioso, evitando la mayoría de las interacciones sociales, en favor de quedarse en su casa con una escopeta cerca. También comenzó a realizar la mayor parte de sus negocios después del anochecer, citando la oscuridad como un velo que lo protegía de aquellos que querían hacerle daño. Pero el mismo manto de oscuridad, a su vez, proporcionaría ocultación para sus asesinos. Cuando Henry no regresó a casa después de hacer algunos recados rutinarios en la noche del 5 de febrero de 1923, su familia temió lo peor. A la mañana siguiente, un vecino conducía por un viejo camino de tierra cerca de la casa de Henry, cuando vio un modelo T destartalado que se había salido de la carretera y se había estrellado contra un árbol. Al inspeccionarlo, descubrió que era el auto de Henry, y sentado en el asiento del conductor con un agujero de bala en la frente, estaba Henry Roan Horse. Una vez más, aunque el motivo de los asesinatos se estaba volviendo claro, las autoridades no tenían idea de quiénes podrían haber sido los asesinos. Sin embargo, durante sus investigaciones, descubrieron que Henry Roan Horse debía la asombrosa cantidad de $1,200 a un ganadero del condado llamado William Hale. Podría haber sido una coincidencia pura, pero dado que la policía no tenía otra línea de investigación, decidieron seguir la pista de Hale. Y para sorpresa, hacen otro descubrimiento significativo. La póliza de seguro de vida de $25,000 de Henry Roan Horse había sido cambiada menos de un año antes, haciendo que el único beneficiario de la póliza fuera nada menos que William Hale. Aún no estaba del todo claro lo que estaba ocurriendo en la reserva Osage, pero estaba claro que Hale estaba inextricablemente involucrado. La policía compartió urgentemente la información con el Consejo Tribal de Osage, que intentó ayudarlos a interrogar a la gente de Pawhuska, el pueblo más grande del condado. Los ciudadanos fueron generalmente cooperativos, pero cada vez que surgía el tema de William Hale, la policía se encontraba con un muro de silencio una y otra vez. Aquellos que no parecían tener alguna razón personal para defender a Hale simplemente tenían demasiado miedo de hablar en su contra. Y la policía comenzó a armar un rompecabezas de sobornos e intimidación que equivalía a Hale gobernando Pawhuska con mano de hierro. La policía sabía que tendría que actuar rápidamente y armar un caso contra Hale antes de que pudiera hacer otro movimiento. Pero trágicamente no actuaron lo suficientemente rápido, y los asesinatos de Bloodland continuaron. Aproximadamente un mes después del asesinato de Henry Roan Horse, el 10 de marzo de 1923, Bill Smith estaba relajándose en casa en el pequeño pueblo Osage de Fairfax. La casa era, sin duda, una opulenta por los estándares contemporáneos. Bill era un hombre de negocios que le iba bastante bien,
Pero la familia también recibía un ingreso secundario considerable, derivado de que su esposa había heredado las regalías petroleras de sus parientes fallecidos. Verán, Bill estaba casado con una mujer cuyo nombre de soltera había sido Rita Kyle, hermana de Anna Brown y prima de Henry Rowan Horse. Ella era la siguiente en la lista, heredera de las fortunas de la familia, y solo podemos asumir que era muy consciente de la enorme amenaza a su seguridad. Los Smith eran tan ricos que podían permitirse la ayuda de sirvientes pagados, y también podemos asumir que tenían la voluntad y los medios para contratar guardias armados que protegieran la casa familiar. Esto podría explicar el cambio en los métodos de los asesinos. En los asesinatos anteriores, las víctimas habían sido traicionadas o emboscadas y luego disparadas, mientras que en el caso de los Smith, se utilizó un arma mucho más letal y volátil. Porque ese día todo estaba en calma cuando Bill se relajaba en la sala de estar, mientras su criada, Neddy Brookshire, ayudaba a Rita en la cocina. De repente, todo el piso pareció elevarse alrededor de ellos. El fuego y las llamas lamieron sus rostros y luego todo se oscureció. Momentos después, Bill Smith se despertó entre los escombros de su hogar, tosiendo y escupiendo, su cuerpo casi destrozado por la metralla y los escombros que caían. Acababa de sobrevivir a un ataque con bomba en su hogar familiar. Un ataque que había matado instantáneamente a Rita y a Nettie. Los investigadores determinaron que el dispositivo estaba compuesto por alrededor de 5 galones estadounidenses, que son 19 litros de nitroglicerina. Una bomba de ese tamaño podría haber arrasado una estructura 3 o 4 veces el tamaño de la casa de la familia Smith. Quien la hubiera plantado quería que estuvieran muertos, pero obviamente también quería enviar un mensaje. Mientras yacía en su cama de hospital muriendo lentamente a causa de sus heridas, Bill Smith dio una declaración implicando a los hombres que creía que estaban detrás del ataque con bomba. No fue una sorpresa que surgiera el nombre de William Hale, junto con varios de sus secuaces cercanos. Solo 4 días después, Bill falleció a causa de sus heridas. Fue la última víctima de los asesinatos de Bloodland, pero seguramente no sería la última. Parecía que la noticia había llegado a Hale y sus sombríos asociados de que la policía estaba husmeando en sus negocios, y por lo que siguió, solo podemos concluir que deseaba acelerar sus nefastos planes antes de ser arrestado y acusado. El 28 de junio de 1923, un asociado de William Hale ayudó a un hombre Osage llamado George Bighart a subir a un tren con destino a la ciudad de Oklahoma. Bighart había comprado licor falso de los asociados de Hale la noche anterior, y después de beber hasta hartarse y desmayarse, se despertó sintiéndose como la muerte. Se quejó con Hale, quien aparentemente lo puso en camino hacia un hospital de Oklahoma, después de prometer pagar sus facturas médicas. De hecho, a su llegada al hospital, los médicos le dijeron a George Bighart que parecía haber ingerido alcohol en mal estado, pero parece que Bighart tenía sus propias sospechas. Le preguntó al médico si era posible que el whisky hubiera sido envenenado, y en vista de que el asociado de Hale era un moonshiner experimentado, tendría que haber sido muy desafortunado para haber recibido el único lote raro de alcohol en mal estado producido. Pero Bighart sabía que más que la mala suerte estaba en juego. Después de todo, él también era receptor de regalías minerales, y estaba preocupado de que las sospechas abiertas sobre Hale lo convirtieran en un objetivo de la creciente paranoia del ganadero. Mientras estaba en el hospital, Bighart solicitó los servicios del renombrado abogado de Pawhuska, W. Vaughn. Vaughn aceptó la solicitud de Bighart, y los dos hombres se reunieron esa noche para discutir la participación de William Hale en los asesinatos, no solo como el cerebro detrás de ellos, sino como un frente para una red grande y sombría de codiciosos usurpadores corporativos. Pero las palabras de Bighart no eran solo afirmaciones salvajes, y afirmó saber dónde y cómo acceder a documentación incriminatoria. Vaughn se apresuró a regresar a sus oficinas, y hay pruebas de que abordó un tren nocturno de regreso a Pawhuska esa misma noche. Pero a la mañana siguiente, cuando el portero nocturno fue a despertar a Vaughn de su camarote, descubrió que el abogado no estaba por ningún lado, y que el camarote no había sido usado en absoluto. Para aquellos que lo esperaban en Pawhuska, parecía que Vaughn nunca había abordado el tren en primer lugar. En realidad, su cuerpo sin vida yacía junto a las vías del tren cerca de Pershing, Oklahoma.
a solo 8 kilómetros al sur de Pawhuska. Su cráneo había sido aplastado por repetidos golpes con un objeto contundente, y aproximadamente al mismo tiempo en que se descubrió su cadáver, George B. Hart murió a causa del licor falso que había ingerido, licor que podemos suponer con seguridad que estaba envenenado. En los meses siguientes, 13 hombres y mujeres Osage de sangre pura aparecieron muertos en la reserva de Osage. Todos ellos eran receptores directos de regalías petroleras, o eran los guardianes de aquellos demasiado jóvenes o enfermos para gestionar adecuadamente sus finanzas. Y, para horror de todo el condado, los cuerpos seguían acumulándose. Para 1925, un total de 60 Osage ricos habían muerto en circunstancias sospechosas o claramente homicidas. Y no fue por casualidad que los herederos de su riqueza fueran sus abogados y empresarios locales, dirigidos por el propio rey sediento de sangre, William Hale. Un puñado de asesinatos se había convertido en una matanza total, un genocidio financiado de forma privada, destinado a robar a los nativos americanos de la riqueza que les correspondía por derecho. Y lo que es peor, aquellos al mando ejercían un poder e influencia que rivalizaba con el del gobierno y la policía locales, por lo que ir tras ellos a nivel puramente local sería casi imposible. Pero ya era suficiente, y en 1925, los ancianos tribales de Osage se reunieron con las fuerzas del orden locales para discutir la posibilidad de contactar con la Oficina de Investigación, que más tarde se renombraría como el FBI. Después de solo una investigación preliminar, los agentes de la Oficina de Investigación escucharon que un sindicato anónimo estaba ofreciendo una recompensa por cualquier miembro de la nación Osage que recibiera regalías minerales. Esto, sin duda, explicaba el fuerte aumento de los asesinatos durante el periodo de 1923 a 1925. A la luz de descubrir una conspiración de asesinato tan vasta, que equivalía a un genocidio, la Oficina de Investigación envió a algunos de los mejores agentes disponibles, y vale la pena señalar que este equipo de investigación de élite incluía a algunos personajes bastante interesantes. Incluía a un ex sheriff de Las Cruces, Nuevo México, del que se rumoreaba que había sido un forajido antes de que su habilidad para matar bandidos resultara en que le ofrecieran una insignia de Marshal. A él se unió un ex ranger de Texas, de manera similar más adecuado para el trabajo de exploración y guerrilla que para las complejidades del trabajo de detective. Pero compensando las deficiencias del ranger, estaba el veterano agente de la Oficina de Investigación Frank Smith, con una pistola en una cartuchera y una cinta roja en la otra, junto con John Wren, un indio americano de la nación Ute que se había formado siendo espía para los revolucionarios mexicanos. Después de unos meses de investigación, el equipo regresó con sus hallazgos. Descubrieron que Anna Brown y Rita Smith tenían una hermana llamada Molly Kyle, y mientras el equipo armaba un cuadro de la red social que operaba en el condado de Osage, hicieron un descubrimiento alarmante. Molly Kyle estaba casada con un hombre llamado Ernest Burkhardt, que resultaba ser nada menos que el sobrino de William Hale. El juego de ajedrez ensangrentado fue revelado. Hale tenía la intención de casar a su familia con los Osage, luego matar a todos los que se interpusieran en el camino de que la esposa de su sobrino obtuviera la cantidad máxima de regalías petroleras. Solo un puñado de parientes de Molly permanecía con vida, y la amenaza a su seguridad era enorme. Como resultado, la Oficina de Investigación intervino arrestando a Hale, a sus sobrinos y a uno de los peones que habían contratado, acusándolos a todos del asesinato de la familia de Molly Kyle. También fueron formalmente acusados del asesinato de Henry Ron Horse, y dado que había sido asesinado en tierras de la Reserva Osage, esto permitió a los fiscales traer todo el peso del gobierno federal sobre el hombre que se autodenominaba el Rey de las Colinas de Osage. Sin embargo, a pesar de que el caso contra Hale y sus secuaces parecía irrefutable, los intentos de condenarlos a prisión se tambalearon una y otra vez. 2 de los secuaces murieron antes de que se completara la investigación de la Oficina de Investigación, escapando así de la justicia. Y a pesar de que Hale y sus asociados fueron condenados en juicios estatales y federales entre 1926 y 1929, los fiscales federales se vieron afectados por cambios de lugar, jurados indecisos, apelaciones y veredictos anulados. Así que, aunque fueron sentenciados a cadena perpetua,
William Hale y Ernest Burkhardt, recibieron libertad condicional después de solo 18 años, lo que enfureció a la nación Osage. Después de la condena, los ciudadanos de Pawhuska solicitaron al gobernador de Oklahoma que realizara una investigación completa sobre las muertes de Charles Bighart y su abogado William Bone. El gobernador asignó a un hombre llamado Herman Davis a la investigación, pero poco después de comenzar, Davis fue condenado por soborno. Aunque Walton posteriormente indultó a Davis, la investigación sobre Bighart y Bone nunca se completó, y la reputación de Davis nunca se recuperó. Al final, muchos escaparon de la justicia, y la legítima propiedad de los derechos minerales por parte de los Osage quedó irreparablemente dañada. Uno de los únicos consuelos que podemos sacar de este caso es el acuerdo alcanzado en 2011 entre el gobierno de los Estados Unidos y la nación Osage. Durante 11 años, la tribu luchó por recibir solo una fracción del dinero que creían que se les debía, y en 2011, su arduo trabajo dio sus frutos. Se les otorgaron $380 millones por parte del gobierno federal, el acuerdo fiduciario más grande con una tribu nativa americana en la historia de Estados Unidos. Pero quizás el pago, por grande que sea, simplemente llega demasiado tarde. La familia Kyle fue casi borrada de la faz de la tierra, y otros innumerables sufrieron debido a la codicia no solo de un ganadero despiadadamente codicioso, sino también de todos aquellos que tomaron su dinero manchado de sangre para asesinar a miembros de la nación Osage. En definitiva, los asesinatos de Bloodland constituyen una historia morbosa y fascinante, tanto que Martin Scorsese está haciendo una película sobre el tema, con Robert De Niro interpretando a William Hale y Leonardo DiCaprio en el papel de su sobrino, Ernest Burkhardt. Algunos podrían decir que los asesinatos de los Osage son una parte criminalmente subestimada de la historia estadounidense, y ver la historia representada en la gran pantalla por actores de tan alto perfil, sin duda le dará al caso la atención que merece. Todo ciudadano debería aprender sobre las injusticias en las tierras de sangre de Osage, así como sobre la maldad y la codicia de William Hale, para que algo así nunca vuelva a suceder. Me llamo Brian, tengo 20 años, soy del Reino Unido y me ha gustado el senderismo, el mochilero y acampar desde que tengo memoria. Aunque el Reino Unido tiene algunos lugares geniales para hacer trekking, mi viaje más memorable hasta ahora fue en la sección de Carolina del Norte del Sendero de los Apalaches. Esa cosa es como la madre de todos los senderos. Simplemente sigue y sigue y sigue. De hecho, estoy bastante seguro de que podrías caminar de un lado a otro del Reino Unido como 4 veces, y aún no habrías recorrido el equivalente del Sendero de los Apalaches. No voy a mentir y decir que lo caminé todo. De hecho, ni siquiera creo que haya caminado la mitad, pero la sección que sí recorrí estaba alrededor de la parte occidental de Carolina del Norte. Fue una gran caminata, principalmente porque uno de los chicos con los que íbamos conocía esa sección del sendero como la palma de su mano. Creo que tal vez creció por ahí o mencionó que fue a la universidad por allí, pero de cualquier manera mencionó que pasaríamos por una reserva de nativos americanos. Al escuchar esto, se me erizaron los oídos. Le pregunté cuál era y qué tan lejos estaba. El momento en que dijo la palabra Cherokee, mi corazón casi dio un vuelco. Verás, cuando era niño, estaba obsesionado con los nativos americanos. Todos los domingos, mis padres llevaban a mi hermana y a mí a casa de mi abuelo. Y todos los domingos mi abuelo y yo nos sentábamos a ver una vieja película del oeste de Clint Eastwood. Mi mamá solía molestarse cuando había violencia gratuita o palabrotas, pero a mí me encantaba, y mi abuelo solo le decía que se callara, para que yo pudiera aprender algo de historia, como solía decir él. Mi hermana menor quería ser una vaquera, y creo que eso pudo haber influido en que ahora, como adulta, trabaje con caballos. Pero yo quería ser un valiente apache, lanzando mis gritos de guerra mientras cargaba contra los invasores europeos. Mi abuelo solía regañarme en broma por apoyar a los malos, pero creo que, en el fondo, entendía la atracción. Los nativos americanos eran los desvalidos, retratados a veces de manera bastante cruel, pero desvalidos al fin y al cabo. Por supuesto te enojarías si te quitaran tu hogar de esa manera. Y no es una crítica a Estados Unidos ni nada de eso. Es solo como lo veía cuando era niño.
Incluso cuando estaba en la universidad estudiando historia, elegí 3 módulos que se centraban en la historia de los nativos americanos o en la expansión hacia el oeste de Estados Unidos, uno de los cuales trataba sobre el Sendero de las Lágrimas. Para los que no lo saben, en su mayoría fueron los Cherokees los que fueron forzados a abandonar sus hogares en la migración forzada conocida como el Sendero de las Lágrimas. Hubo un tiempo en la universidad en que sentía que conocía y entendía a los Cherokees más que a mis compatriotas británicos, así que, enfrentado con la posibilidad de visitar realmente sus tierras tribales, amigo, aproveché la oportunidad. Le pregunté a nuestro guía si habría algún problema con que tomáramos un pequeño desvío hacia la reserva, diciéndole que estaba más que interesado en visitarla. Me dijo que las reservas son tierras privadas como cualquier otra, y que si nos sorprendían, nos arrestaría la policía tribal. Sin embargo, también explicó que si éramos respetuosos, y tal vez incluso llamábamos antes, podríamos conseguir un permiso informal para caminar por la reserva y tal vez incluso pasar la noche allí. Hice todo menos suplicarle que hiciera esa llamada, y crucé todos los dedos de las manos, los pies, y todo lo que tenía que pudiera cruzarse. Y si hubiera sido fisiológicamente posible, creo que también habría cruzado las pelotas. Al final fue una buena noticia, y la oficial Toinita le dijo a nuestro guía que éramos más que bienvenidos a pasar por el pueblo cercano. Al parecer, la banda oriental de los Cherokee es muy acogedora con los turistas, e incluso tienen un pequeño museo donde los visitantes pueden aprender un poco de la historia Cherokee. En cuanto a recorrer las colinas al este del pueblo, mientras no pisáramos los dedos metafóricos de nadie, no creía que hubiera ningún problema. Así que, como todos éramos senderistas experimentados de unos 30 años y, por lo tanto, muy poco propensos a pisar los dedos metafóricos de nadie, estaba decidido. Nos dirigíamos a la reserva oriental de los Cherokee. Aunque el paisaje no era muy diferente del de los alrededores de los Apalaches, poner un pie en una auténtica reserva de nativos americanos fue como un sueño hecho realidad para mí. Quiero decir, no estaba demasiado emocionado, ya que obviamente me recordaba algunos periodos bastante tristes de la historia, pero finalmente estar en un lugar sobre el que había leído tanto fue sin duda una experiencia de peso, y en Seade pasamos por algunas iglesias cherokees en nuestro camino hacia el sur, y luego encontramos un buen lugar para acampar, ya que la tarde comenzaba a caer. Después de que todos comimos, nuestro guía improvisado se excusó para ir al baño, y cuando regresó, hizo un anuncio bastante escalofriante. Definitivamente algo nos está observando. La forma en que lo dijo era extrañamente tranquila, como si fuera un pequeño inconveniente en lugar de una amenaza inminente. Según su relato, no sabía exactamente qué nos estaba observando, solo que había escuchado algo moverse entre los árboles durante su descanso en el baño. Alguien le preguntó si creía que era una persona, y él dijo que no, pero que algo que camina sobre 2 piernas suena diferente a algo que camina sobre 4. Eso no nos tranquilizó mucho, ya que la siguiente pregunta fue si pensaba que esa cosa podría ser peligrosa. De nuevo, dijo que no sabía. Hasta el día de hoy, sinceramente no sé si esto fue solo una forma muy sutil de trollearnos, porque la tensión en el campamento se disparó cuando todos empezamos a mirar por encima del hombro cada vez que íbamos a algún lado. Eso también provocó una discusión sobre si podría ser un oso, lo que a su vez llevó a un doble embalaje intenso de todas las raciones de comida que llevábamos. Pero después de caminar por las colinas todo el día, la subida de adrenalina al pensar que podría haber un oso en la zona aún no fue suficiente para evitar que deseáramos nuestras bolsas de dormir. Una vez que tuvimos un sistema rudimentario de vigilancia en su lugar, todos nos sentimos lo suficientemente cómodos como para descansar un poco. Luego, en medio de la noche, me despierto con la vejiga a punto de estallar. Así que salgo de mi saco de dormir, me pongo las botas y salgo a la oscuridad con mi linterna frontal en la configuración más baja. Me acerco al chico que estaba de guardia durante su hora asignada, y le pregunto en el tono más bajo posible si había visto o escuchado algo merodeando por ahí. Me dice que no, y yo me dirijo bailando hacia los árboles, tratando de no mojarme. No me alejé demasiado del campamento antes de sacar mi John Thomas y comenzar a aliviarme. Si hubiera ido más lejos, habría sido un poco riesgoso. Y literalmente, justo cuando estoy guardando todo de nuevo, escucho algo moverse entre los árboles detrás de mí. Recuerden que tengo mi linterna frontal encendida, aunque en una configuración bastante baja,
por lo que estoy mirando se ilumina. En cuanto escucho el ruido, no me doy la vuelta del todo, por razones obvias, pero giro el cuello unos 100 grados para intentar mirar por encima del hombro. No puedo ver exactamente qué estaba detrás de mí, pero la luz ambiental de mi linterna fue suficiente para iluminar los ojos de la cosa. Es difícil describir el puro golpe de miedo que sentí al ver un literal par de ojos brillantes mirándome en medio de la oscuridad casi total. Y claro, los ojos brillantes son material de pesadillas en las mejores ocasiones, pero fue la ubicación exacta de los ojos lo que fue tan completamente y absolutamente aterrador. Mido aproximadamente 1,84 m en un buen día, y esos ojos estaban más altos que mi línea de visión. Si tuviera que arriesgar una conjetura, parecía que los ojos brillantes pertenecían a una criatura de tal vez 2,5 metros o 3 metros de altura. De nuevo, no estoy seguro de si las palabras pueden siquiera acercarse al terror aplastante que sentí cuando todo esto se registró en mi cabeza. En los microsegundos que siguieron a ver los ojos, el lado racional de mi cerebro estaba como: lo siento, amigo. No tenemos absolutamente ninguna explicación racional para esto. Mientras que el lado irracional de mi cerebro estaba como: estás a punto de ser destrozado por un pie grande. Aún necesitaba darme la vuelta para ver qué era, pero al mismo tiempo, lo último que quería hacer era darme la vuelta y ver realmente al monstruo de 3 metros que tenía detrás. Hubo unos segundos horribles en los que simplemente estaba completamente congelado por el miedo. Finalmente me doy la vuelta, ni siquiera medio preparado para enfrentar lo que sea que esté esperando pacientemente para atacarme. El giro va acompañado de un extraño grito, un ruido que nunca antes había hecho, ni lo he hecho desde entonces, que era una mezcla entre solo hazlo de una vez y por favor no me mates. Me preparé en silencio para enfrentar algo menos que natural, al menos algo que iba a destrozarme mientras gritaba pidiendo ayuda a mis compañeros de senderismo. Pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de ver, porque cuando me doy la vuelta, lo primero que veo es esta piel dura y rocosa. Parecía pura roca, como si la piel de la cosa misma estuviera hecha de piedra, lo cual supongo que tiene mucho sentido cuando me di cuenta de que estaba mirando una gran roca incrustada en la ladera. Encima de esta roca, la cosa con los ojos amarillos brillantes no era más que una cabra montés. Esa cosa estaba el doble de asustada que yo, y mientras se alejaba corriendo entre los árboles, balando mientras se iba, me encontré estallando en una especie de risa maníaca, cuando la tensión se rompió de repente como un tsunami. Literalmente nunca había estado tan asustado en mi vida. Pensé que estaba a punto de morir de la manera más extrañamente sobrenatural posible, y todo fue por una maldita cabra montés que decidió pararse sobre una roca mientras me veía hacer pis. Mis compañeros de senderismo estaban asustados al principio, porque yo estaba más allá de lo histérico, y no podía pronunciar palabra para explicar lo que había sucedido. Pero cuando lo hice, me insultaron durante unos 15 minutos por haberles dado el susto de sus vidas. Entiendo que algunos de ustedes encontrarán este final un tanto decepcionante, y por mucho que lo lamento, no podía terminar esto como: sí, era el pie grande, o no, era un fantasma espeluznante. Esas cosas simplemente no pasan, ¿verdad? Pero les digo ahora que no ha habido un solo momento en ninguno de mis viajes de senderismo que haya superado ese momento en términos de miedo puro. Sí, ha habido algunos momentos peligrosos en algunas pendientes empinadas, pero considero que estar sorprendido, inquieto o ansioso son emociones o sentimientos diferentes del miedo que literalmente te hace orinarte encima. Y mi consejo para los senderistas de todo el mundo sigue siendo el mismo: no entren en pánico. Siempre hay una explicación lógica para las cosas, incluso si parecen absolutamente aterradoras.